invitado súper especial, David Coral, un canterano, Hola. uno de aquí de la casa, corno grave de la Filarmónica de Dresden, y hoy nos va a estar hablando un poco sobre el concierto número 3 de Mozart. Hola David, bienvenido con nosotros nuevamente, muchísimas gracias por atender este llamado de nosotros. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto, en lo que les pueda ayudar, claro. Pues muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a hablar un poco del 3 de Mozart. Y quiero que me cuentes, empieces contando un poco, David, sobre tu idea de la interpretación de Mozart en general, no solo este concierto, sino tu idea de interpretación de Mozart. ¿Cómo lo abordas tú? Em, es una pregunta, bueno, no sé cómo empezar. Es que los conciertos de Mozart han sido para mí siempre como, por un lado, como un misterio por resolver y por otro lado como algo que es muy divertido de tocar. O sea, técnicamente uno puede aprender mucho tocando los conciertos de Mozart. El primero, el segundo, el que sea. Eh, y algo que es muy importante es también como entender que la música de Mozart y la música clásica en general tiene como sus reglas para tocarlo. Es como, sí, es como un juego, es como llegar como, por decir, si llegas a una orquesta y vas a tocar música clásica, ya sabes que se siguen ciertas reglas, ¿no? Pero visto de otro lado, también a mí me gusta mucho tocar estos conciertos porque desarrollan en mí también el sentido musical. Porque además de que uno tiene que seguir las reglas de la música clásica, también tiene que haber un poco de la interpretación personal, ¿no? Entonces yo creo que los conciertos de Mozart son en general un gran reto, tanto como técnicamente como interpretativamente. Eh, y claro, o sea, uno siempre va a encontrar más cosas, ¿no? Por ejemplo, el concierto número 3 de Mozart casualmente fue el primer concierto que yo conocí para corno. Y tengo como memorias muy chéveres, ¿no? Con el concierto, como la primera vez que toqué como solista con orquesta o la primera vez que hice un examen fue con el concierto número 3 de Mozart. Pero de todas formas quedan muchas cosas todavía por aprender. O sea, yo conocí este concierto más o menos hace como 10 años y todavía hay muchas cosas del concierto que hasta hoy estoy como aprendiendo y hasta hoy estoy como entendiendo, como es lo que significa, como hay muchas cosas que son muy complicadas, por ejemplo, o hay otras cosas que no son tanto como uno creía, por ejemplo. También tengo que decir como mi forma de interpretar estos conciertos o de abordar, como dices, abordar estos conciertos puede ser muy diferente como a la forma que tienen, por ejemplo, otros profesores, por decir, o otros compañeros míos de la orquesta, ¿no? Y entonces ahí tiene también mucho que ver como la parte personal que uno agrega a la interpretación de cualquier obra, no solamente Mozart, sino de cualquier música. Uh-huh. Claro, te entiendo. Me hablas de estas reglas que hay para la interpretación de música clásica. ¿Qué ha cambiado desde de tu interpretación del concierto de la que tenías aquí en Colombia, que lo tocas como solista aquí en Colombia, y cuando lo tocas en Weimar, cuando empiezas a estudiar con tu profesor y luego empiezas a hacer audiciones? ¿Qué ha cambiado en esas reglas o de qué te has dado cuenta durante este camino? Eh, básicamente las reglas permanecen ahí, o sea, hay muchas cosas que yo aprendí en Colombia que son correctas, pues que son, pues uno aprende como tradicionalmente también, ¿no? Pero sí hay algo que cambió bastante al tocar aquí o a escuchar a mis compañeros o a mi profesor y es que la música tiene siempre una dirección y la dirección de la música clásica es siempre hacia adelante. Por ejemplo, ahora que este fin de semana tengo 3 conciertos con la Filarmónica de Dresden, vamos a tocar 6 sinfonías de Haydn y con el director titular Marek Janowski y él tiene siempre la tendencia como a usar tempos muy rápidos en cualquier obra que él toca, pero entonces en Haydn, que es música clásica, él siempre, lo primero que dice es toquen siempre con dirección hacia adelante. Eso quiere decir que la música siempre esté, o sea, no quiere decir que el tempo esté siempre hacia adelante, sino que la música siempre tenga sus inflexiones hacia adelante. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la primera frase, ¿no? Pam, tiri, tiri, pam, 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 ti, piri, piti. O sea, que no sea solamente la primera frase corta y la segunda frase corta, sino que sea todo en un conjunto, como,
que todo esté unido como una sola frase bastante larga, sí, pero con cada acento en donde tiene que estar, con cada inflexión en donde debe estar. Hay algo que yo recuerdo bastante que decían los alemanes de los latinos en general. Entonces ahí nos incluye españoles, franceses, portugueses, y es que tocábamos con mucho miedo Mozart, que por esas reglas, por esa delicadeza de clasicismo se tocaba con mucho miedo, y ellos decían, no, Mozart hay que tocarlo para adelante, como decimos nosotros, no para adelante en tiempo, sino con, pues con cierto garbo, con cierto, sin perderle, con respeto, pero sin miedo. Sí, ¿Tú cómo lo ves desde ese yo lado? creo que tiene que ver mucho el concepto del sonido en eso también, porque, porque el sonido de la música clásica para mí por lo menos tiene que ser muy brillante, o sea, tiene que ser como, por lo menos si es un concierto en una tonalidad mayor para mí, y mi bemol mayor, que es como tan brillante para mí, el sonido del corno también tiene que ser como muy, sí, como que tiene que tener esa chispa, como tiene que tener como esa alegría en la forma de tocar. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, mi profesor me decía como, sí, es que está todo, están los acentos, las inflexiones de las frases, están las notas, todo bien, el ritmo, pero suena muy triste, suena muy muerto. Entonces él me decía que eso tenía que ver con la, con la imaginación del sonido, que no, no se llama así, se llama el concepto del sonido, que tiene que ser un sonido muy eh, como abierto, pero no en el sentido como abierto forzado, sino como libre, ¿sí? Entonces, yo creo que en donde más tiempo tuve em, donde más tiempo tuve que usar para la interpretación de Mozart fue en descubrir cómo usar este sonido en la interpretación, cómo poner todas estas reglas de la interpretación de la música clásica en servicio de mi sonido y al revés también como mi sonido en servicio de estas reglas. Eh, También tiene mucho que ver, yo creo que es la afinación. Yo creo que ayuda bastante que la afinación sea alta. Por ejemplo, acá tocamos 443 y eso, y por ejemplo, los alegros de Mozart se tocan no como, digamos, no como en Colombia, que yo estaba acostumbrado a tocar un poco más lento, como negra 112 o 116, sino de 120 o 126, que da un poco más de vida al concierto, ¿no? Me parece a mí. Pero yo creo que sí, el punto clave también es desarrollar el sonido y tener como claro cuál es el sonido de Mozart y cuál es el sonido que voy a usar. Por otro lado, también se puede usar el sonido de diferentes maneras dependiendo de la parte del concierto. Por ejemplo, en el desarrollo, en el compás 85, en el compás 94, 95, por ejemplo, se puede usar un sonido más oscuro. Eh, em, pues porque tiene que ver también mucho como con el modo, sí, como con el modo del, pues, ¿cómo se dice? No el modo, ¿cómo se llama esto? De la teoría de los afectos, por ejemplo, en esta parte que suena como un poco más triste, por ejemplo. Entonces, puede sonar también un poco más oscuro, digámoslo, también en relación con el corno moderno, ¿no? Porque también puede haber como también interpretaciones que se basan mucho en cómo se tocaba con el corno natural, ¿no? Entonces yo creo que sí, el sonido es como algo muy clave con que se puede jugar para que las interpretaciones de Mozart y de la música en general tengan más claridad, como más claridad de intención. Vale, entiendo. ¿Cómo pensarías o cómo desarrollaríamos este sonido de Mozart teniendo en cuenta esto que el resultado inmediato de nosotros pensar en Mozart más delicado es botar menos aire y un sonido un poco más débil? ¿Cómo podríamos desarrollar un sonido más de Mozart sin que nos suene agresivo o forzado? Mm, em, pues algo que me ayudó bastante a mí fue como, primero es como definirlo muy bien como en la mente, ¿no? Como por ejemplo, hay unas versiones de los conciertos de Mozart que a mí me gustan mucho, que son las versiones de Johannes Hinterholzer Ujú. con la Orquesta Mozarteum de Salzburg.
para mí esas son las versiones como, pues no definitivas de los Mozart, porque pues cada uno tiene su interpretación, ¿no? Pero es como el estilo clásico muy puro ahí. Entonces, por un lado es como tener como en la mente cuál es como el sonido que yo quiero alcanzar. O por ejemplo, a mí me parece también un buen ejemplo los conciertos para violín de Mozart. A mí me gustan mucho las versiones de Isabel Faust, que ya es una interpretación histórica y por ejemplo, hay otras cosas que ya son un poco diferentes, como la interpretación de las apoyaturas o de las cadencias también. Por ejemplo, me parece un poco como atrevido, digamos, como un poco atrevido, así como una perspectiva un poco más arriesgada, pero de todas formas es como, a pesar de que es innovador y de que es algo que uno no escucha frecuentemente, de todas formas el estilo está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ayudó bastante tener en cuenta cómo toca ella, cómo toca Johannes Hinterholzer, que son como versiones muy respetadas, y entonces traté de hacer como una copia en un principio. Luego también Es- traté de desarrollar por ejemplo, al estudiar las frases con las grabaciones, yo solamente intenté tocar un sonido largo, por ejemplo, si bemol. Entonces hacer como que el sonido tenga ese brillo o esa proyección siempre, vale. siguiendo la Ujú, forma de las ujú. melodías también. Ujú. Perfecto. Cuando hablas de versiones de estilo, pues es inevitable hablar de articulación. ¿Cómo eliges tú una articulación o qué articulación tocar en este concierto? En qué criterio te basas? Ujú. Em, Me baso mucho en esas llamadas de reglas del clásico, ¿no? Por ejemplo, que el primer tiempo es más acentuado que el segundo y el tercero es un poco más acentuado que el cuarto, pero no tan fuerte como el primero, ¿no? Eh, También en que no hay anacrusas que sean portato, o sea, no existe, por ejemplo, pa, pi, o ti, sino siempre pam, pi. Sin embargo, la anacruza tiene que ser resonante, por ejemplo. Entonces, me baso bastante en eso y también en cómo se tocaría en el corno natural. Yo soy como partidario de eso, de cómo se interpretaría esta obra con el corno natural. Y eso también tiene mucho que ver con la historia del instrumento y de la historia de los conciertos, que sería muy interesante como también que cada uno leyera, ¿no? De por qué o de cuándo se escribió o para quién y eso también nos da otra perspectiva, ¿no? A la hora de elegir también las articulaciones. Eh, Porque, como sabemos, Ignaz Lloydkev, que fue el cornista para quien fue escrito este concierto en 1787 más o menos, era un cornista que era muy famoso en su época porque era muy talentoso. Y él ya era un maestro del corno natural, de la técnica de la mano derecha, ¿no? Entonces, por eso es que vemos también muchas melodías que son muy difíciles de hacer en el corno natural. Por ejemplo, en el final de la exposición tenemos esa escala con semicorcheas. Eso es muy difícil de hacer en el corno natural. Entonces, a la hora de escoger las articulaciones, yo pienso mucho como si yo tocara esto en el corno natural, yo probablemente lo haría así, así. O, o escogería, por ejemplo, dos ligadas, dos sueltas, que es como lo que más se me facilitaría a mí, por ejemplo. Por otro lado, mi forma de interpretar, de, de- de elegir las articulaciones tiene que ver mucho con las audiciones también, porque yo tengo en cuenta también mucho la acústica en donde uno va a tocar. Entonces, por ejemplo, si es un auditorio muy grande que tiene mucho eco, entonces yo necesito que las notas estén muy bien articuladas o sea, que tengan un estacato muy claro para que en 50 o 60 metros se entienda muy bien qué es lo que se está tocando. Y eso es muy importante porque en la música clásica también se tiene en cuenta como que todas las notas que estén escritas eh, se entiendan muy bien, que sean muy bien articuladas y que se escuchen bien claras. Eh, sí, pero digamos como hay otras reglas que a mí no me parecen como tan musicales. Por ejemplo, en el compás número 31, mi colega
mi colega de la orquesta, él, él, él se ha ocupado bastante de pulir como la interpretación de estos conciertos y de encontrar como unas fuentes muy confiables en donde esté cómo se debía tocar esta música. Y él es partidario de dividir, de separar esta ligadura que hay entre la blanca con puntillo y, y el último grupo de semicorcheas. O sea, pam, 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 ti, tiri, ti, ti, tiri. Él lo tocaría así. Pero a Ujú. mí no me parece que sea como tan musical. O sea, está dentro de la regla y todo, ¿no? Pero para mi gusto y para mis oídos no es como tan musical, sí. Por otro lado, también existe esta versión, que no sé si todos la tengan, ¿Es que es Writer? que es esta versión, Sí. que son textos muy fieles a la escritura de Mozart. Ujú. Entonces, precisamente eso te quería hablar, de las versiones, de qué versión comprar. Esa versión es muy fiel a lo que escribió Mozart, pero pues básicamente no hay nada escrito ahí, no tenemos dinámicas, no tenemos casi ninguna articulación, ligadura, porque sabemos que en esta época no se de cosas porque estaban dentro del estilo. Es como si en una partitura de ahora se escribiera un trombón en una orquesta de salsa con tumbado. Está implícito y no tenemos que poner ese tipo de cosas. Pero nosotros no tenemos ese conocimiento, en Colombia tampoco tenemos una gran tradición de música clásica, no conocemos, no manejamos muy bien el lenguaje. Por eso pregunto cómo vamos a tener ese criterio para elegir qué articulaciones, qué ligaduras poner. En el momento en el que tú sales de Colombia y llegas a Alemania, ¿ya tenías algún conocimiento sobre ligaduras o simplemente tú hiciste la versión que tenías acá y ya te dijeron, vale, bien, pero tenemos que arreglar esto? ¿O encontraste algún inconveniente en ese sentido? Sí, un pequeño inconveniente es que yo no me sentía como tan libre tocando esos conciertos de Mozart. Y al llegar aquí, sí me di cuenta de como que la forma de tocar es como, la forma de tocar Mozart, um, ¿cómo lo explico? O sea, yo personalmente no me sentía tan libre al tratar de seguir estas reglas, pero de todas formas, no sé, o sea, como seguir estas, mejor dicho, seguir estas reglas no quiere decir atentar contra la musicalidad de uno mismo, ¿no? Entonces, volviendo, por ejemplo, al texto que escribió Mozart, que tenemos aquí, que es muy fiel también, él no escribe nada tampoco es porque él le da como la libertad al cornista de escoger pues, lo que a él le parece como más musical también, que a mí me parece, por ejemplo, Haydn, que también escribió para Light, o por ejemplo, que eso se hacía mucho en esa época, por ejemplo, Beethoven, que escribió la sonata para Giovanni Punto, también, exactamente, o sea, la primera vez que se tocó también fue como él casi no escribió dinámicas, articulaciones, porque eran de libre elección por el intérprete. Um, Sin embargo, por ejemplo, si hay como, es que no sé cómo te podría explicar todo lo que yo hago aquí, ¿no? Por ejemplo, Ujú. pero hay ciertas como dinámicas que yo hago que tienen mucho que ver como con el afecto de la melodía. Entonces, por ejemplo, eh, al principio es en general forte, pero entonces luego viene una melodía que es contrastante, que es aparte de tan, 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 taririrí, tori. Ahí intento hacer un poco más diminuendo, más piano, y el final de esa frase un poco más fuerte. Entonces yo creo que se puede jugar bastante, o sea, siguiendo las reglas del clásico, se puede jugar bastante también con estos recursos musicales. Tal vez también tengo que anotar que se habla mucho de reglas y de cosas del clásico, ¿no? Pero yo creo que la forma de entenderlas es escuchando mucha música también. A eso, Porque eso es una cosa que se aprende muy tradicionalmente, ¿no? Es como aprendí yo, por ejemplo, la guaneña en Pasto, ¿no? Escuchándola y tratando de tocarla. Yo creo que es igual, o igual en una clase aquí también es lo mismo. El profesor te dice eso, esto no se toca así o no se toca así, porque se viene tocando de esta manera ya desde hace muchos años. Entonces la forma de aprender a tocar eso es también escuchando bastante. a eso precisamente iba a ir
a escuchar Mozart, ¿qué tanto lo haces con comparación a otras composiciones del mismo compositor, valga la redundancia? En el Rapto del Serrallo yo me encontré una vez que hay un tema en algún área que es exactamente el mismo del cuarto de Mozart. El cantante está haciendo ese mismo, y hay muchos temas de los conciertos de Córdoba en sus óperas, en Don Giovanni también hay unos cuantos temas. ¿Qué tanto podemos basarnos nosotros en sus óperas para tocar en la música de él? Yo creo que es muy importante, la ópera en general es muy importante porque de todas formas lo que uno tiene que intentar también tocando el corno es hablar, no es como transmitir un texto, es que la música es un lenguaje, ¿no? Entonces también tiene como su conexión con el lenguaje escrito y el lenguaje hablado también, ¿no? Entonces, cuando queremos, por ejemplo, explicar un sentimiento o explicar un hecho, hacemos uso del lenguaje hablado y eso es lo que también tiene que suceder con la música. A mí me pasa mucho lo que notas, por ejemplo, en el Rapto del Serrallo, me pasa mucho es con la flauta mágica, las arias de la Reina de la Noche, pero no el aria más famosa, sino la primera aria de ella. Eso es, me parece que es mucho el cuarto concierto de Mozart. Y yo creo que sí es muy importante escuchar en general la ópera, en general, para poder entender la relación de la música con el texto y las óperas de Mozart también, sobre todo las óperas que tienen que ver como con esta época, ¿no? Como la época de Viena, que es como entre 1782 87 más o menos, o hacia el final de la vida de Mozart. Claro. Um, por ejemplo, Così fan tutte me parece que también tiene mucho que ver también con los conciertos. ¿Cómo se llama esta? Hay otra ópera, no recuerdo cómo se llama, no es tan conocida, en donde también hay un área de soprano que tiene un acompañamiento de corno también. Ujú. Entonces, como esas dos partes, ¿no? Como comparar, como... ¿Y Domeneo? No, es otra. Como comparar como esa relación del texto con la música, ¿no? Como la cantante expresa este texto con la música de esta manera, con el fraseo de esta manera, y el cornista sin el texto hace que también la música nos hable, por ejemplo. Claro, claro, Ujú. te entiendo O muy también bien. hay otras piezas que también tienen relación con los conciertos de Mozart, que son, por ejemplo, creo que es un concierto para piano en sol menor, creo que es el número 21. Tiene, tiene el mismo motivo, es no, no es en sol menor, es en si bemol mayor también. Es exactamente la misma melodía. Entonces, por ejemplo, también Sí, verdad. podríamos analizar sus conciertos y como basarnos como en interpretaciones de gente que sea como que sean exponentes como de su instrumento para mejorar nuestras interpretaciones también. Oh, Claro. ujú. Ahí, avanzando un poco más en la interpretación específicamente del tercero, pero creo que aplica a los cuatro conciertos. Nosotros llegamos al desarrollo del concierto siempre, que es un tema menor, diferente a lo que se hacía. Por lo general, bajamos muchísimo el matiz, entonces estamos tocando en un mezzopiano y la tendencia es a tocar en un piano casi pianísimo. Aquí estamos hablando con Paz 86 más o menos, donde tenemos la do, mi, fa, que se suele tocar, que a mí me pasó en varias ocasiones, que tocaba muy pequeño y me dice, es el desarrollo, ¿cómo va a tocar de esta manera? Me dijo, piensa en un corno natural esta nota está tapada, tiene que tocar muy fuerte, tiene que sonar mucho más abierto. ¿Cómo piensas tú la interpretación del desarrollo? ¿Cómo la concibes? Yo no lo pienso tanto como en una parte que es como más piano, sino una parte contrastante en realidad. O sea, de todas formas, yo tengo una dinámica base que es mi dinámica de solista, ¿no? Entonces mi sonido tiene que, de todas formas, ser superior al de la orquesta, ¿no? Pero eh, yo me concentro bastante es como en esta definición de cantabile y dolce, en esa parte. Eh, También creo que hay mucho la tendencia de hacer las notas muy largas
Por ejemplo, las dos negras del compás 85. To, ti, ti, to. A mí me parece que no debería ser obligatoriamente así, sino jugar con el sonido. Por ejemplo, ahí está lo del sonido. Si es en el coro natural sería un sonido, el si bemol es un sonido abierto, totalmente abierto, el re también, y el fa es medio tapado. Entonces ya de por sí naturalmente es como pi, pam, pim, pom, iri, ti, ti, ti. Y de todas formas ayuda bastante pensar en una frase muy larga. O sea, por ejemplo, en mi frase sería del compás 85 hasta el compás 92. Ujú, Entonces también tiene mucho, en esta parte también influye bastante eh, la armonía, ¿no? Por ejemplo, en el 85, 6, 7, 8, 9, en el compás 89, ese compás lo tocó muy piano, es macho piano, y luego hay una parte que es más tensionante en la orquesta. Entonces esa parte como es más tensionante, yo intento tocar más fuerte. Luego la resolución. Ayuda bastante en lo de la inflexión de ti. Subdividir a mí me ha ayudado bastante. Por ejemplo, a que el diminuendo sea muy gradual, por ejemplo. claro, Luego, ¿cómo? disculpa que te interrumpa. Justo lo que viene después es un quebradero de cabeza porque la afinación, cuando estamos con el pianista, no termina de cuadrar. Tenemos una modulación justo en este re bemol que viene compás 96, ¿es esto? Sí, 90, 98, 97, 96, 95. ¿Tú has tenido algún inconveniente o para ti es muy natural ese porque tenemos la modulación del piano en el que estamos en una función, empezamos en una función y cuando entra el piano, el acompañamiento de la orquesta, cambia la función de esa nota. Entonces, Ujú. la afinación, mantener la afinación cuando estamos con el piano, en comparación de lo que viene y lo que venía y lo que está ahí, es un poco diferente. ¿Has tenido algún inconveniente? Para ti es... Personalmente tuve más inconvenientes como con el desarrollo de esa frase porque son notas sueltas, ¿no? Pero yo creo que un tip que puede ayudar bastante es escuchar la orquesta en esos dos compases de silencio. Pues el violín primero toca exactamente esa nota, el re bemol es entonces, ¿sí? Y a mí personalmente, o sea, por ejemplo, lo que más me costó es como lograr un piano. Yo en las audiciones lo que yo trataba de hacer era tocar muy, muy, muy piano y mostrar como ese piano. Fue lo que más me costó en realidad. Pero concerniente a la pregunta, yo creo que puede ser un buen tip como pensar en esa nota que tocan los violines o el piano, o también pensar como en la sensación de la última nota que tenemos al tocar, que es un do, que es muy cerca. Para mí, Ujú. re natural y re bemol han sido siempre notas, yo creo que para todos, notas muy, muy pifionas. Pero a mí me ayudó también bastante como pensar, la última nota es un do y es muy cerca, solamente medio tono arriba. Entonces, como la misma sensación ayuda bastante para el ataque. Luego la siguiente frase, que son 8 compases de solo notas largas, es como un acompañamiento del motivo de la orquesta, ¿no? Que es un motivo, es una secuencia que se va desarrollando, ¿no? Que va adquiriendo siempre más y más tensión. Eh, Sin embargo, también siguiendo las reglas del clásico, yo lo que intento hacer es como al principio de cada nota un pequeño acento, no muy pequeño acento, pero entonces cada nota va, es como hacer un crescendo. ¿Sí? Entonces, ti, ti, luego la siguiente nota, por ejemplo, es mezzo piano, ti, luego mezzo fortísimo, pi, luego mezzo forte, pi, forte, ti, lo que viene. También en audiciones, por lo menos, lo que la gente va a escuchar es que el registro esté muy parejo también, ¿no? Entonces, la dificultad está como del re bemol hasta el si grave y luego hasta el re. Que eso suene muy preciso y muy, el sonido muy, muy, muy claro y definido, que está controlado y que el sonido es muy, muy compacto en todo el registro. Vale, muy, muy bien. Ujú. Después tenemos la reexposición.
¿trabajas la reexposición de la misma manera en la que está la exposición o la Ujú. reexposición estás haciendo una, tratas de expresar algo diferente o mostrar algo diferente a lo que ya habías hecho en la exposición? Yo me esfuerzo bastante como en tocar es imposible tocar exactamente igual, pero hago el intento porque, pues como la palabra le dice, es la reexposición. Yo creo que sería buena idea también como hablar un poco así más técnicamente, ¿no? De la primera parte que nos saltamos, ¿no? Hablamos Claro, claro, bastante claro. del Sí, sí, desarrollo sí. así. Ujú, sí. Eh, pues lo de la anacruza, ¿no? Es muy importante. Nunca puede haber para mi gusto y muchos compañeros míos en la orquesta, eh, para ellos es muy importante que la anacruza en la música clásica sea definida y corta. O sea, nunca hay una negra que sea papi, eso no. Por ejemplo, también hubo una discusión entre dos colegas, el oboísta y mi compañero de corno. Estábamos tocando un concierto para Mozart y ella insistía en tocar pa, 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 pi, y él pam, 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 pi. Y yo creo que en las grabaciones que uno escucha y la forma de tocar que es como tradicional siempre va a ser tirando a corto, ¿sí? Como más corto y más definido siempre. Pero eso no significa que la negra tenga que ser demasiado corta y seca, sino que la cruza, por ejemplo, sobre todo en este concierto que es el inicio, no es una cruza que es una sexta, que es una muy brillante, la cruza tiene que ser como un salto hacia la primera nota, tampoco puede ser demasiado pom, pi, sino pom, pi, sí, tiene que ser como una introducción a lo que viene, la nota sola, ¿sí? Tiene que tener cuerpo y sonar como una anacruza, pero no puede ser bra- ancha, o sea, Ancho. larga, no puede ser. Uh-huh. Uno también puede aportar este concierto dividiendo bastante las frases, ¿no? Por ejemplo, pom, piron, pom, piron, tiron, piririron, torin, ton. Pero el objetivo siempre va a ser pom, piron, tiririron, porin, pom, 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 tiririti. Esas tres notas son también algo que uno va a escuchar bastante en las audiciones. Esas tres notas no pueden ser Tempo. ti, ti, tienen que estar precisamente en el tempo. Ti, yo intento tocarlas un poco hacia atrás porque para mí sí es muy importante como que la última persona que esté allá arriba en el escenario, en el auditorio, escuche lo que yo estoy tocando. Ton, 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 sí, pues de esa parte ya habíamos hablado, ¿no? El compás 33, 34, Ujú. como Antes es un... de seguir avanzando, ¿cuál es tu matiz para iniciar el concierto? ¿Cómo lo piensas? Mucha gente dice, no, tiene que ser piano. Empieza piano, es Mozart piano. ¿Cómo inicias tú? ¿Qué matiz? eh, yo inicio forte. Lo único que es mezzo forte en mi caso es la anacruza, que yo tengo una tendencia de hacerla bastante... Mi profesor me molestó mucho porque para él eso sonaba pam, siempre. Entonces, para que no exista esa tendencia, para que no suene así de lejos, yo intento tocar esa nota mezzo fuerte. Pam, pi, pero el resto ya es fuerte. Ton, ton, ten, ti. Claro que dentro del fuerte siempre va a haber pues, pequeños diminuendos que son las inflexiones de las frases, ¿no? Ujú. Las caídas que tienen que haber en la música clásica. ¿No? Ti, 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 torin, ti, ton, ton, ten, ti, ri, 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 ti, ¿no? Em, Tenía algo más que decir. Bueno, no, olvidé lo que iba a decir, pero después lo que viene el compás 40 es contrastante también. Y aquí yo tenía muchas preguntas acerca de la articulación, ¿no? Por ejemplo, mi colega que es como digamos que es un poco, digamos que es experto en el clásico, él me recomendaba hacer ciertas articulaciones con las que yo tampoco estuve muy satisfecho, que es por ejemplo compás 42, ligar las dos primeras corcheas.
las dos primeras y las dos últimas, porque eso va a dar también una sensación de, de que el primer tiempo es más fuerte, ¿no? Pero personalmente no me parece que sea necesariamente así porque la frase de por sí ya tiene el sentido de la frase es hacia arriba, ¿no? O sea, siempre nos va a dar una sensación de que la frase va a ir hacia adelante y de que hay un acento en el fa de arriba, ¿no? Por ejemplo. O sea, no se puede luchar ya contra la naturaleza de la frase. Entonces, algo que prevaleció para mí fue como la claridad en ese registro, en el si bemol, re. Por ejemplo, para mí el tocar ese re siempre es como un inconveniente a veces, ese registro medio. Entonces lo que yo hago es tocar las dos notas staccato, o sea, las pam, 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 parim, pam, pam, para que el registro grave se entienda también. Vale. Ujú. Luego vienen los trinos, o sea, ahí tenemos como nuestro primer trino. ¿Ese lo tomas como un trino o como una mordente, apoyatura? ¿Y cómo debería ser, o cuál es la regla para hacer trinos en Mozart? Porque siempre escucho que hay mucha confusión para muchas personas en eso. ¿Cómo trinar en Mozart? Bueno, en este caso, en el compás 47, yo intenté, yo intenté hacer trino, o incluso en la grabación de Hinterholzer, él hace un trino, como está escrito. Pero me parece que es inconveniente también por la claridad de las notas que vienen, porque hay muy poco tiempo para hacer un trino. Entonces, la forma en que siente, pues en la que yo, como yo lo hago, es un mordente. Tin, tiren, ton, toritan, ton, parapam, pom, pom, parara, pararam, pom, pom. También se puede hacer el trino, o sea, si alguien puede hacer el trino y ve que tiene el tiempo para hacerlo, pues es perfecto. Pero para mí prevalece más como la seguridad y el espacio de las dos notas que vienen después. Y en cuanto a la interpretación de los trinos, siempre hay que buscar como la forma más lógica, ¿no? Hay bastantes tratados de la interpretación de los trinos en la música clásica. Hay uno que es muy famoso, obviamente, de Leopold Mozart, del papá de Mozart. Pero para mí la forma más fácil de encontrar la forma de tocarlos es pensar la forma más lógica. Eso quiere decir, por ejemplo, en la frase del compás 68, 67, tam, ta, 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 to, to, y, ta, to, ti, yo hago una apoyatura. Porque yo hago una apoyatura porque se repetiría la nota anterior, si una apoyatura desde arriba. Ujú. Sí. Ujú. Y otra recomendación es como intentar hacer el trino no tan rápido. Yo creo que es una tendencia general de que intentamos hacer los trinos demasiado rápidos. Y lo más importante, sobre todo en el estilo clásico, y tal vez es algo en lo que estoy insistiendo bastante, pero es muy importante que sea muy claro. O sea, es más bonito un trino que sea tío, un trino que sea tío, así como indefinido, ¿sí? Que el trino tiene que ser también, por eso se estudia el trino con metrónomo, para que el trino esté muy controlado y que sea claro a la hora de tocarlo, a la hora de escucharlo, que el público lo entienda. Y es muy importante también el final del trino, normalmente se hacen dos semicorcheas al final para concluir el trino hacia el siguiente compás. Hay gente que lo separa. Yo no intento separar el trino de las dos semicorcheas finales, pero no es mala idea hacer el trino por ir para definir las dos últimas semicorcheas. Personalmente me parece mejor no separar. Es un poco más complicado, pero estudiando con metrónomo o escogiendo otras digitaciones alternativas resulta mejor, me parece a mí. Una digitación alternativa puede hacer todo en fa. Yo hago el trino, ese trino lo hago en corno en fa, uno, Uno y dos, dos. y normalmente lo que yo hago es fa, sol, fa, así, fa, sol, fa. Pero sale muy claro también si lo hacemos todo en fa. Ta, torero, sale muy claro también. Y lo Esa última importante, nota después del trino, ¿la atacas? O sea, ta, ra, ra, ta, ese fa uh -huh, atacado. sí, sí. Siempre, siempre atacado la nota después del trino.
Sí, en cualquier trino de Mozart. no te puedo decirlo tan general, pero yo creo que sí, por lo menos en los conciertos para corno, sí. Ok. Sí. Y otro concepto muy importante para el trino es que el trino también es música. El trino no son solamente dos notas bailando, sino el trino también, las notas del trino también tienen que tener una dirección, así como las notas largas, por ejemplo, ya la reexposición y ya coda final en compás 149. En los conciertos para violín eso pasa bastante, ¿no? Que tienen una nota y lo que ellos hacen es, por ejemplo, hacer vibrato, como mostrar un poco el sonido. En la versión que a mí me gusta de Isabel Faust, ella hace un crescendo y diminuendo, que es como darle esa dirección a esa nota, ¿no? Y es lo que yo hago también en este caso. Lo que me gusta hacer es como empezar muy piano, un diminuendo, el primer compás fuerte, y luego empezar piano, ir creciendo, luego el siguiente compás fuerte y diminuendo. O sea, Eh, es sí, que justo de eso quería también hacerte una pregunta. Muchas veces yo escuché, sobre todo ya cuando yo estaba terminando de estudiar, un concepto que traducido al español era como escalera dinámica en Mozart. Me lo decían muchos profesores, muchos compañeros hablaban también de lo mismo, en el que decían, Mozart para nosotros, este tipo de cosas, así, estos eh, crescendos y diminuendos extremos no existen, es mezzo forte, forte, mezzo forte, piano, mezzo piano, todo muy bien definido, pero no con como una especie de rampa que nos llevara de un lugar a otro, sino que son simplemente escalones que hay encima del otro. Que tocar este tipo de diminuendos o crescendos muy pronunciados, eso es más propio del romanticismo que del clasicismo y no se hacía. ¿Cómo lo ves tú de pronto que has escuchado en tu experiencia? um, perdón, pues um, es que en esta parte de Alemania hay como una pequeña discusión acerca de la interpretación de los Mozart en general, porque la escuela en Weimar, o sea, mi profesor tiene mucho la tendencia a tocar, a que lo musical prevalece, ¿sí? Las ideas musicales y la expresión prevalece antes que cualquier otra cosa. O sea, son como las premisas que él tiene, es como primero viene el sonido. Si tienes que tocar algo piano, tienes que asegurar que primero el sonido esté ahí, ¿no? Por ejemplo. Um, bueno, en general. Entonces hay otra premisa que él tiene que es que tiene que sonar todo muy musical. Y entonces la discusión que hay es que, por ejemplo, él se enfoca demasiado en eso y él olvida los del estilo. Pero a mí, bueno, yo soy su estudiante, ¿no? Tal vez por eso es que lo defiendo, ¿no? Pero yo soy partidario de que tiene que haber una dirección siempre, porque si no la música no son solamente notas y lo que está aquí escrito, ¿no? La música tiene que, la música funciona en el momento en el que el músico produce los sonidos y alguien los escucha, y si esa persona que los escucha entiende que es una nota que está muerta por así decirlo, entonces no me parece que tenga sentido. Pero concerniente a lo del estilo, me parece que es difícil saber, ¿no? Porque no hay esto del estilo de las reglas no está escrito en ningún lado, ¿no? Ujú. No es, o sea, es un tradicional y se toca así, pero tampoco son reglas que están, o sea, que son para seguir al pie de la letra, ¿no? Um, pues lo que yo quiero decir es que hay algunas excepciones que se pueden hacer, ¿sí? Sin romper los parámetros de la música clásica, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a hacer, o por ejemplo, otro ejemplo muy claro que hay en el mismo concierto de esto de las reglas que estamos hablando, es que la música clásica tiene que estar siempre estrictamente en tempo, ¿no? O sea, el ritmo tiene que ser muy definido siempre. Si está escrito pam, pi, pa, pi, di, ti, ta, ta, ¿no? Pero entonces aquí viene una excepción, que es el compás 2 3 4 5 55. Tiri, tiro, tiri, 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 tiri. Ujú. No creo que haya cornista que lo haga ti,
o sea, bueno, puede que haya, ¿no? Pero para mí es muy antimusical. Tiri, 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 tiri. Además ayuda bastante a entender la inflexión de la frase, que es una frase que viene también en este concierto para piano en mi bemol mayor de Mozart. En el concierto para piano es tiri, 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 tiri. Es totalmente diferente. Si Ujú, lo hacemos tiri, 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 ayuda bastante a entender cómo está compuesta la frase también. claro. Ujú. Y lo que estabas hablando del concepto de la escala dinámica también se puede ver bastante ya casi al final, ¿no? También, por ejemplo, precisamente después de la nota larga, que es lo que viene, esa secuencia que viene, que es, pues yo intento tocarle siempre así como piano, pa, pa, luego mezzo piano, pam, piri, mezzo forte, tan, tiri, tanto, y así, o sea, ayuda bastante como a crear esta sensación de crescendo también. Que Ujú. yo creo que es algo también muy práctico si uno se está preparando para una audición, que en la audición también lo que uno intenta escuchar de un cornista es que los crescendos sean muy coherentes, que los crescendos sean muy graduales, ¿no? Entonces al tocar así también a los oyentes les va a dar una sensación de que el crescendo es muy gradual, muy orgánico, como se dice así. Pero acerca de la nota larga sí no te puedo decir algo así como concreto, sí. Lo que te puedo decir es que es como me parece muy de gusto. A mí me parece que suena bien y que se puede hacer algo así con esta nota. Por ejemplo, con una nota larga al final de la exposición, el compás 61 también. Hay esta nota larga que es ti, ta, 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 tin, tin, tin. Lo que yo con esa nota no hago nada prácticamente. Ujú. Yo hago un acento y piano, y, porque pues la melodía la tiene la orquesta. Tin, 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 tin. O sea, la dirección de la frase ahí está más en la semicorchea. Yo creo que Es es un que, poco como de contexto y de gusto también. yo también, yo toco así, en esa nota larga, yo la hago así, y siempre la he hecho así, y también me han dicho en audiciones, no tienes ni idea de estilo, no sabes lo que estás tocando, me lo han dicho. Cuando he llegado hasta allá me han dicho, no, no saben. Entonces, en tu opinión, y esto va más, es como al quebradero de cabeza que puede ser para nosotros ir a tocar en Alemania. Podemos no tener muchas veces idea del estilo, pero puede ser para nosotros muy estresante qué hacemos y si lo estamos haciendo correctamente. Si tú en tu orquesta llega un cornista que toca así o toca absolutamente plano, ¿es un motivo determinante para decir va o no va? ¿O simplemente pues son gustos en el que las licencias que se está dando cada intérprete y que nosotros podemos darnos esa licencia dentro de unas reglas que funcionan en Mozart? Yo creo que a la pregunta de la audición, yo creo que en la orquesta, ¿no? Yo creo que la audición no se define por solamente esa nota, diría yo. Y digamos que si un cornista toca todo el estilo, digamos el concierto perfecto en el estilo y que él hace esa nota así que presuntamente no está correcto, yo no creo que haya ningún Pues problema. me refiero es en Pero general porque sí he escuchado aquí en Colombia hay personas que vienen y dicen es que no saben del estilo, pues que nosotros no tenemos por qué saber del estilo en Colombia porque no tenemos todo este bagaje cultural que hay en Alemania. Y muchas veces llega el colombiano allá con una muy buena interpretación, con un muy buen nivel, pero con un Mozart que no está tan metido dentro de las reglas y que para muchas personas puede ser un quebradero de cabeza. uh-huh. Yo creo que nuestro problema es lo contrario. El problema es que creemos que no lo podemos interpretar y que hay demasiadas reglas que seguir. Y por lo mismo que yo te decía, el problema que yo tenía con mi libertad de interpretación. O sea, el Mozart y el estilo clásico en general tiene su forma de tocarse, pero, pero prevalece, sí, o sea, la parte musical de la musicalidad de cada músico es también importante. O sea, no se puede, como, como se dice, o sea, no se puede apagar la musicalidad del músico, la musicalidad del músico en función de la música, ¿sí? En función de la música clásica. Um, pues yo siento que antes de aprender a tocar Mozart aquí,
yo tenía una noción de que los Mozart eran demasiado planos, ¿sí? O sea, como música muy, o sea, el arte por el arte y que, bueno, las notas y la música ya como está escrita es suficientemente expresiva, pero yo creo que actualmente no se ve, no se aborda esta música de esa manera, sino que se trata de encontrar como el sentido y de poner muchas bases, em, muchas bases técnicas y la musicalidad de las personas para que esta música tenga ¿sí? Su dirección y que esta música tenga su brillo, ¿sí? Pero yo pienso que el problema que nosotros tenemos es que tenemos miedo como de no entender todas esas reglas y por eso estamos como aplacando nuestra musicalidad en servicio de estos conciertos. Por eso mi recomendación sería como escuchar a estos dos intérpretes. Si quieres, en el grupo se puede escribir después. Yo puedo enviar los links de los álbumes que son para mí referentes de cómo se tienen que tocar Mozart. Son interpretaciones que son muy bonitas. Y, y también les recomiendo mucho en los conciertos de mi orquesta. Mañana, mejor dicho, este fin de semana vamos a tocar, como les dije, sinfonías de Haydn en donde se nota cómo se toca. O sea, es el clásico en su máxima expresión. Sí. Qué bien, David. Antes, hay dos preguntas que te quieren hacer Luis y Kevin, pero antes de eso yo quiero hacerte una y es precisamente eso, sobre las grabaciones, sobre las versiones. ¿Qué tanto recomiendas o cómo recomiendas tú o qué recomiendas? Porque también sabemos que hay muchos intérpretes muy buenos con un conocimiento de Mozart vastísimo, pero cuando hacen sus grabaciones sí van a sus gustos personales porque ya han tocado Mozart por 20 años, 30 años y hacen una grabación para un CD muy particular, con una interpretación muy particular, que nosotros de pronto estamos buscando y decimos, ay, a mí me gusta cómo toca tal persona o tal intérprete, que sabemos que de todas maneras que ellos tienen todo un conocimiento muy bien, pero es la interpretación muy particular. Entonces, ¿cómo abordaríamos ese tema precisamente con los estudiantes? Que me dice el estudiante, mire, es que yo escuché a esta persona que toca en tal orquesta buenísimo y lo toca de esta manera. Y pues son cosas que de pronto dentro de lo estándar que se hace en Alemania y en Europa no está tan correcto, por decirlo de una manera. Yo creo que uno no debería como casarse con una versión. O sea, yo creo que está bien como escuchar, como tener una versión favorita, pero como estar abiertos también a escuchar otras posibilidades, ¿no? Y así también, por ejemplo, hubo un tiempo que escuchaba mucho las versiones de Bábora porque él toca muy claro todo, se entiende mucho lo que él hace, pero entonces luego empecé a escuchar Blatkovich y las versiones de él son muy musicales, pero en cuanto al estilo a mí no me convence, o sea, obviamente es Blatkovich, ¿no? Pero en cuanto al estilo me parece que hay como otras interpretaciones que se acercan más como a mi concepto, ¿no? A lo que a mí me gusta, ¿sí? Como también de gusto, sí. Luego encontré estas versiones de Hinterholzer, donde me parece que se unen las dos cosas también. Y lo otro, en cuanto a las interpretaciones nuevas, yo creo que también existe esa tendencia como a explorar como la forma de tocar de aquella época, ¿no? Por ejemplo, en estos CDs de Isabel Faust, lo que te decía, ella toca las apoyaturas muy diferentes, ¿no? No, por ejemplo, como por decir en el concierto para corno, ya no haría ti, ri, ti, tararara, te, tatara, tatatara, tatata, sino lo haría como está escrito. Así también hay una versión de los Haydn de Hinterholz, donde toca yo creo que es que ellos están como también en una fase de exploración, ¿no? Como buscan como literatura de esa época o buscan los manuscritos o se informan bastante como ya con fuentes ya de primera mano, o sea, las obras originales, ¿no? Y según eso ya también forman como la forma, forman también como la interpretación. Sí, es algo innovador también, pero yo creo que es que ellos están como buscando y retomando y como, bueno, tal vez esto fue así o sí.
pero yo creo que es que uno tiene que estar abierto a muchas posibilidades. Lo que te decía, escuchar las óperas o escuchar conciertos de otros instrumentos, los conciertos para flauta. A mí me gustan mucho los conciertos para violín de Mozart. Yo los recomiendo mucho porque se parecen mucho, a mi parecer. Ujú. Tienen muchas similitudes con los conciertos de Corno y son muy bonitos. Sí. Claro. Yo creo que eso ayuda bastante para el desarrollo de la musicalidad, ¿no? El desarrollo de Es la escuchar mucha interpretación. música, ¿no? Ujú. Luis tiene una pregunta. Dice, hablas varias veces de las reglas. Yo por mi cuenta creo conocer unas, pero sin embargo, sin duda hay muchas que desconozco. ¿Existe algún escrito? Tengo que confesar que yo no he leído demasiado sobre la música clásica. Seguramente existen, según entiendo, no existe como un texto en donde estés como la música clásica se toca así, ¿no? Pero hay dos fuentes que me han nombrado bastante, que es el Tratado de Interpretación, no es un tratado de interpretación, sino creo que es un curso de enseñanza de violín o algo así se llama, de Leopold Mozart, de él, y el método para flauta de Quantz. Leopold Mozart, Eh, sí. Stamitz también tiene un tratado sobre articulación de la flauta, pero Ujú. pues es que Sí. una vez yo estaba tratando de leer eso con unos compañeros, tratando de aplicarlo para hacer construir la cadencia de Mozart. Y hay muchas cosas que de pronto en la articulación en el corno natural no funcionan porque nos haría guau en ligaduras que no son aplicables para nosotros, que luego pues hay también una pequeña disyuntiva sobre el quinteto de Mozart, cómo articulamos el quinteto de Mozart y luego los otros cuatro conciertos, porque la articulación del quinteto de Mozart hay unas que sí están escritas y es muy diferente a lo que tocamos en el resto de los otros cuatro conciertos. Ujú. Entonces, sí, sí sé que está es el Stamitz, que está muy completo, pero en eso vimos, no se puede aplicar al corno porque pues es la técnica y no hay demasiados textos tampoco de corno Mm. natural en Mozart. Yo creo que también otra forma de entender es como, por ejemplo, existen las cartas de Mozart, ¿no? Que están públicas. O, por ejemplo, yo estuve leyendo esto que está aquí, no sé si lo pueden conseguir. Este Aquí es texto que difícil. está aquí es muy interesante. Está en inglés y en alemán también, en inglés también. Ujú. Um, entonces, ¿qué es lo que iba a decir? Por ejemplo, es que Ignaz Leitgeb ya quería hace mucho tiempo que Mozart le componiera un concierto o alguna pieza, pero Mozart eh, como que no tenía muchas ganas de componer. Y al final, la obra como más, que en realidad como con la que se esmeró bastante, fue el quinteto, según este texto, fue el quinteto. Por eso tal vez también lo de las articulaciones y que tiene como otras cosas que tienen otro nivel de complejidad también, ¿no? Esas escalas mayores hacia el corno natural eran muy difíciles y pues Ujú. entonces, por ejemplo, si uno trata como de informarse de esa época, y informarse de Ignaz Lloyd o, o de la vida de Mozart o de lo que estaba sucediendo en esa época también se puede entender bastante, ¿no? Como Su contexto social e sí, sí, histórico, ¿no? sí. Ujú. Claro, claro, entiendo muy bien. Kevin tiene una pregunta. Kevin, ¿puedes abrir tu micrófono? Bueno, hola Daniel, hola David. ¿Qué ¿Qué más? más, Kevin? Bien, bien. No, pues muchísimas dudas que siempre se dan cuando se habla como de Mozart y todo eso. De pronto se vuelve un poquito ajeno de nosotros, pero en especial tengo dos preguntas. Una es, claro, se habla sobre la interpretación y todo, y, pues es que es muy difícil porque casi siempre le mandan a uno a escuchar óperas u otros conciertos. Y lo que uno se encuentra es que la gente se sale mucho de lo que le dicen a uno de cómo se toca el clasicismo y son un poco más libres. No sé, por ejemplo, los pianistas o violinistas. Entonces, o sea, yo encuentro como esas ideas las encuentro en cornistas mayores, que son ideas ya musicalmente muy abiertas. No sé, por ejemplo, Freud o Bauman o Julian Latman, que dicen como ya unas ideas de esta estética de la música clásica mucho más como abierta. O sea, claro, contemplando ese purismo de cómo se debería tocar el clásico,
Mm, Me quedan dudas, por ejemplo, en las audiciones en Alemania, David, ¿qué se ha encontrado frente a esto? Porque tal vez el jurado no son solo los cornistas, tenemos violinistas o otros miembros de la orquesta que tienen otra idea de cómo se debería tocar esta música, si esto viene siendo determinante o no. Pero claro, no, no, pensaba, esto se toca así porque está pensado un poco de cómo se debería tocar en el corno natural, pero tal vez un flautista, un violinista tenga otra idea, los violinistas sobre todo, que hacen, pues es que es muy triste, pero digamos, en los conciertos de corno comparados con los de violino a piano es como dos momentos de composición diferentes. Sí, sí. Es muy difícil, ¿no? Esa es una. Si quiere contésteme y luego le hago la otra. Sí, pero es que me puedes resumir la pregunta otra vez, o sea, me puedes decir la Sí, pregunta exactamente otra por vez. ejemplo, en audiciones. La manera de tocar el Mozart, si se puede encontrar diferencias en el panel del jurado, es decir, porque no solo están los cornistas en muchos casos, sino que hay otros miembros, entonces que se pueda crear como diferencias, como Ujú. que se puede encontrar similitud que pueda convencerlos a todos. Pues yo creo que es muy difícil pues, convencer a todos, yo no creo que sea como posible, ¿no? Em, pero bueno, en mi experiencia hubo como momentos en donde yo me di cuenta de que el estilo del Mozart en las audiciones no es como tan realmente tan importante. O sea, obviamente uno tiene que tener idea de cómo se toca esto, pero para gustarle a la orquesta yo creo que es más bien más importante mostrar el sentido musical. Ujú. Y con eso, por ejemplo, yo tuve una clase muy interesante con Matías Piñera alguna vez y hablábamos precisamente de eso, del sentido musical, de, de una parte, por ejemplo, de una cosa técnica que él me hablaba que hay entre las notas, que cada nota tiene que tener su espacio y tiene que tener su resonancia, dice él. Y luego, después de que yo trabajé ese concepto de la resonancia, yo me di cuenta de que mis ideas tenían como otra dirección y que mis ideas eran como más musicales. ¿Sí? Y entonces al final, luego entendí que, a lo que la orquesta le pone atención es que la persona que está tocando, por lo menos en Alemania, o sea, en Alemania sí es muy importante que la persona que está tocando sea muy musical, o sea, que pueda expresar, que pueda sacar la música de las notas que están ahí. Que, por ejemplo, nosotros tuvimos también una audición hace un par de meses para corno solista y llegó alguien tocando muy bien, ¿no? O sea, muy bien el estilo y las notas, pero era como, no pifia, nada, pero sí, entonces yo creo que es más definitivo encontrar a alguien que pueda encontrar como la música entre las notas, ¿sí? No sé si No. eso responde a tu pregunta. Sí, no, claro, es que es un mundo muy, muy grande, pero sí. Sí. Y lo Y mismo, es un poquito, sí, ¿qué cuenta? por otro lado, yo creo que nosotros confundimos bastante ser expresivo con la música romántica. Los conciertos de Mozart son clásicos, pero son dramáticos también. Y el drama no tiene nada que ver con el estilo. Yo creo que eso es un concepto muy importante. Entonces, por ejemplo, las partes que son contrastantes, por ejemplo, en el cuarto de Mozart es muy dramática la parte del desarrollo. Muy triste para mí. Se puede jugar con la idea de triste sin ser romántico. Sin ser romántico en el estilo, quiero decir. Claro, sí. Como definir bastante, Sí, sí. eso me lo sabía. Bueno, y la otra pregunta es también un poquito con lo mismo, pero más abierto. La idea de tocar como este concierto en audición y en un concurso o tocarlo de solista, porque usted ha vivido las dos experiencias. Eh, Más allá de la preparación, ¿cuál ha sido la sensación y la diferencia a la hora de tocar? Porque tal vez, eh, no sé, por ejemplo, para un concurso de eso, ya no es solo una escuela alemana, sino que hay un panel de jurados que son de muchos lados del mundo. Y Uh -huh. entonces, la idea de lo mismo, de convencerles, esa búsqueda de convencer frente a una interpretación, una musicalidad que es propia, Uh pero que -huh. se basa como en una idea de cómo se debería tocar algo, que hay una Uh -huh. escuela.
sea, o Ujú. por ejemplo, esa tradición oral que también hay, o sea, hay muchos escritos, hay lo que usted decía del libro de Leopold Mozart y todo esto, hay muchos escritos de cómo se debería tocar, pero eso es muy como difícil porque es adaptado a todos los instrumentos, pero entonces cuando es al corno, entonces no. Los cornistas tenemos esta manera de tocar, pero cuando se habla de que se debería abordar a, todo, como a todos los músicos en general, de cómo se toca un periodo. Entonces, bueno, volviendo al mismo, es eso, las dos sensaciones. Sí, Que, un momento, es que a mí me acordé de que de que mi profesor me recomendó otro libro en donde es alguien que hace como una investigación histórica también de fuentes así, en donde él recomienda, o sea, mejor dicho, se llama como, es que está en alemán, ¿cómo se traduce eso? Aufführungspraxis. Como práctica, es mejor dicho, es un tratado de interpretación de música del siglo XVIII. Yo luego le envío el nombre a Daniel para que, ahora escribo el nombre para que lo busquemos también el libro. En cuanto a la pregunta, yo creo que la forma de tocar se me hace más parecido a la forma de tocar como solista con la forma de audición a como tocar como en un concurso, porque a mí me parece que en los concursos prevalece bastante como la habilidad técnica. O sea, sí, sí es importante también como que el músico demuestre sus habilidades, su entendimiento, ¿no? Su entendimiento de la música. Pero me parece que tiene más como esa dirección de que uno sea ya muy perfecto en cuanto a la técnica. Entonces, por ese lado, yo creo que me parece más similar la forma de tocar un concierto como solista a tocar en una audición en Alemania. También también tiene cabida aquí el comentario de que las audiciones aquí en Alemania son muy diferentes a las audiciones, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos tienen más también tienen más esa dirección de que un músico de orquesta tiene que ser técnicamente, tiene que ser como una maquinita, ¿sí? Y acá en Alemania, obviamente, la parte técnica es muy importante, pero la parte musical es como lo que más mueve aquí. Es como, por eso es que la forma de las audiciones en Estados Unidos y aquí son muy diferentes. Eso lo podemos leer en el libro de Fergus McWilliam. Él sí, explica un poco eso también. Eh, pues desde que yo llegué a Alemania no he tenido la oportunidad de tocar este concierto, o sí, como solista. No, sí tuve la oportunidad de tocarlo como solista. bien. Y pues yo creo que en realidad en mi experiencia yo no sentí como ninguna diferencia grande, excepto porque yo me sentí un poco libre, un poco más libre en algunas frases, ¿no? Sobre todo en el último movimiento yo tuve esa sensación, según recuerdo. Como que yo no tuve miedo como de escoger ciertas articulaciones. Por ejemplo, que uno tiende a hacer como como, no sé, o sea, no te sé explicar claramente, pero yo creo, según mi punto de vista, no creo que haya como mucha diferencia. O sea, yo por lo menos lo haría así, si yo tuviera que tocar un concierto como un solista o una audición, tocaría el concierto igual, pero creo que, que ya estando en el concierto o ya estando en la audición, creo que tendría como más libertad también en el concierto, ¿no? Porque yo sé que también que nadie me está juzgando, ¿no? Como que nadie está buscando como el quiebre, como buscando mis puntos débiles, sino como que la forma de tocar también puede ser un poco más libre si uno sabe que el público está ahí como disfrutando la música solamente. ¿Sí? Pero yo creo que, o sea, básicamente yo creo que no abordaría la obra de una forma diferente si yo tuviera que tocarla como solista porque, porque yo creo que yo entiendo el estilo y yo creo que musicalmente funcionaría bien así también. Si fuera para un concurso, también tal vez me ocuparía un poco más acerca de articulaciones o, por ejemplo, me ocuparía más de saber quién está en el jurado y como de qué escuela o cómo Claro, tocan ellos, claro, por ejemplo. Uh-huh. claro. No, bueno, muchas Sí, gracias. Igual si y alguien también
lo puede comentar en el chat, es información que creo que es valiosa para todos. Pues yo sé que son preguntas muy abiertas, pero se aprende de cada uno de su percepción personal. Entonces, igual, Claro, muchas gracias, David. claro, no, con mucho gusto. A mí a veces me da un poco de miedo hablar de esto porque es un tema importante. O sea, para nosotros en Colombia es muy importante hablar de esta música, pero lastimosamente yo considero que yo no enseño muy bien y que yo no puedo explicar esto muy bien, pero con mucho gusto. Que va, David, está clarísimo. Y Luis tiene otra pregunta. Y dice, otro aspecto que escuché fue el sonido de Mozart. Si bien existe una diferencia de sonidos entre los estilos, ¿cuál será la mejor forma de encontrar ese sonido sin caer en el sonido oscuro y piano? Quizás un poco flojo, si es la palabra. Un poco difícil esa pregunta. Yo hace un par de meses tuve la oportunidad de tener una clase con Ab Costa. Él fue solo corno solista de el Filarmonía hace muchos años y él es especialista pues, en música clásica, en corno natural, corno barroco. Y yo le pregunté a él algo muy parecido. Le dije si es absolutamente como necesario tener en cuenta como imitar como el sonido del corno natural con el sonido. Y él me dijo, no, es imposible. Entonces él me dio muchos ejemplos. Un ejemplo que él me dio fue como la primera sinfonía de Brahms, el pi, pa, po, suena muy diferente en un corno natural. En cuanto a la pregunta, sin caer en un sonido flojo, eh, yo creo que el sonido en general tiene que ser lo más natural posible. Yo creo que existe un poco, que nosotros tenemos un poco el miedo a como que estalle o de que suene demasiado abierto. Obviamente, la meta es encontrar un sonido enfocado y un sonido redondo que nos permita como, si estamos tocando con orquesta, como que nuestro sonido encaje muy bien en una sección, si es como solista, que el sonido sea muy proyectado, por decir algo. Y yo creo que en los Mozart también tenemos que intentar no tocar con miedo, o sea, partiendo de la premisa de que es imposible imitar un corno natural. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que es permitido tocar muy natural con el sonido del corno moderno, yo creo. Ujú. O sea, sí, el objetivo de los Mozart sería para mí como encontrar un sonido brillante, que no sea forzado y muy sincero, si se puede decir así. Ujú. No sé cómo explicarlo mejor. No, Sí. yo creo que ha sido bastante claro, David. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, pero que quisiera que al menos continuemos un poquito con el primer movimiento, o bueno, con el final del primer movimiento. Llega la cadencia. ¿Cómo abordamos, cómo construimos la cadencia de este concierto? Bueno, en general las cadencias, por lo menos en esa época, las cadencias no tenían ninguna forma, ¿no? La cadencia era una parte en la que el solista por fin tenía un espacio para mostrar todas sus habilidades técnicas. Entonces el solista ahí tenía la oportunidad de tocar agudos, graves, todo, hacer todo lo que él quisiera, ¿no? Pero ahí sí, volviendo a la pregunta de Kevin, por ejemplo, yo creo que sí se puede hacer una diferencia entre una cadencia en un concierto como solista y una cadencia en una audición. Entonces, por ejemplo, eh, yo compuse una cadencia para mi concierto. Y lo que yo intenté es como mostrar lo que yo sé hacer, pero también ser un poco para audiciones, también ser un poco precavido en no hacer demasiado y que la cadencia no sea muy larga, porque puede ser inconveniente. Por ejemplo, si yo llego a un concierto, si yo llego a una audición y tal vez ese día no es como un día tan bueno para mí, para mi embocadura, entonces si tengo una cadencia demasiado larga o demasiado difícil y que sé que hoy tal vez no me va a salir, ahí es donde viene como el inconveniente. Entonces yo creo que la cadencia tiene que ver como con la situación, un poco como con la historia y las cadencias no, por lo menos en la música de Haydn, ¿cuándo fue compuesto el concierto de Haydn? También como en la misma época más o menos. Los conciertos de Haydn son un poco más antiguos a los conciertos de Mozart para corno, pero por lo menos en esa época las cadencias no eran tan largas,
más bien como un pequeño puente entre esa parte de incógnita, la armonía, hacia el final, ya a la coda final, ¿no? Volviendo un poco como a la forma de componer la cadencia, yo eh, casualmente hablando con Kevin, eh, también entendí que hay como una forma más conveniente, como una forma de hacer las cadencias, ¿no? Que es como tomar el tema principal, por ejemplo, del concierto, y según eso hacer como unas pequeñas versiones en donde uno puede mostrar un poco las habilidades, ¿no? La cadencia, la que yo toco, está compuesta de la siguiente manera. Yo tengo una introducción que en realidad está hecha con motivos un poco afuera del concierto, mostrando un poco de habilidad. Por ejemplo, yo hago un poco como de movimientos de notas, bastante como un poco rápido, como una introducción, y luego entro ya hacia el tema, que es de lo presento un poco lento, y luego lo que normalmente se hace es como una variación o ¿cómo se dice? O una melodía contrastante, puede ser como en tono menor o en un movimiento rápido, en mi caso es rápido, entonces como yo hago la melodía principal lento, luego hago tan 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 como para mostrar un poco en las audiciones, para mostrar como un poco mi registro agudo, mi registro grave. Luego ya es como mi cadencia, por lo menos así, yo trato de ya llegar hacia el final con también cogiendo como pedacitos muy pequeños, como motivos muy pequeños de las melodías del concierto. ¿Cómo es? ¿No? Luego, luego lo que hago es tomar el final, hago los tresillos que están aquí escritos por Mozart, y así hasta el tirino, que es como normalmente las cadencias terminan, ¿no? Como está escrito en los conciertos y como tradicionalmente se tocan, ¿no? Eh, a mí me gustan también mucho las cadencias que son como más largas, que hay algunas que tienen como multifónicos y si están bien escritos son chéveres, y si no están bien escritos, pues no es como tan agradable de escuchar. Pero la cadencia de por sí es algo como libre, sí, libre. Eh, en mi forma de componer la cadencia, lo que yo hago muchas veces también como improvisar acerca, como con los temas del concierto. Pero yo creo que sí es buena idea como tener en cuenta estos tips de la forma de la cadencia como para tener como una base sobre la cual uno puede ya empezar como la forma, sí. Ujú. Pero hablando de esa forma, tienes una estructura por compases, tienes una, o sea, si la escribes hay como una estructura métrica y en compases, porque la música de Mozart es, o sea, la estructura que él tiene sobre compases, sobre los compases que maneja por cada tema es más o menos clara. Entonces buscas también ese tipo de claridad a lo que escribía Mozart o simplemente son tus ideas Sí, totalmente. sí, no estrictamente compases o números de compases, pero sí la forma, porque la cadencia se tiene que entender muy bien también. O sea, en la cadencia no podemos olvidar que existe la música, ¿no? O sea, que la cadencia está, la cadencia está para mostrarse a uno como técnico, pero también tiene que ser muy clara en la forma musical. O sea, mm, como para dar un ejemplo, no puedo hacer pom, pom, pido, no puedo tergiversar los ritmos o si yo quiero escribir una cruza, si quiero tocar una cruza, tiene que estar también escrita así, o tiene que sonar así. O sea, la cadencia es muy libre, pero tiene que ser muy coherente también. Sí, exactamente a eso voy, por ejemplo, porque me sucedió también escribir la cadencia y olvidarme que es pam, pim, y escribir en la cadencia pam, pim, 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 Eso. que, o sea, ese tipo de cosas, esa estructura que igual va relacionada al concierto que estamos tocando, este movimiento que tiene que ver con una coherencia con el discurso musical que estamos teniendo durante todo el movimiento. Entonces, Ujú. si buscas eso, que haya siempre una coherencia y una cohesión entre lo que estamos tocando, que es nuestro espacio, pero que tiene que estar dentro del discurso musical que llevamos nosotros antes. Sí. Algo importante de las cadencias es que uno tiene muchas pausas también. O sea, una cadencia, claro que yo creo que también tiene que ver mucho el instrumento, ¿no?
le mostraba una de mis cadencias favoritas de Mozart a un amigo flautista, ¿no? Y él me decía, es que yo no sé, yo no entiendo por qué ustedes tocan con tanto espacio, ¿no? Y luego yo escuchando las cadencias de flauta, ellos tocan siempre como muchas notas y muy rápido, pero no sé, para que se entienda bien la cadencia, yo creo que es importante también que haya pausas, o sea, que haya silencio, para que se entienda como pam, pi. Así como cuando uno habla, ¿no? Uno no habla y yo hablo todo el tiempo, sino como hay pausas y luego uno habla. Es que también tiene que ver un poco con la forma en la que tocamos los cornistas, porque nuestras frases no son tan largas como puede ser una flauta, un clarinete, un violín. Ujú. Creo Sí, que Glier es el único concierto que tiene estas frases larguísimas, pero Glier era un violinista, no tenía nada que ver con el corno. Pero las frases en general en el corno son bastante más cortas que en, que en otros instrumentos. Vale, David, yo creo que con eso nosotros terminamos el primer movimiento. No sé si haya más preguntas. Tenemos una de Edson Yepes. Dice, buen día para todos. ¿Cómo sabes que vas a tocar ese concierto como solista? Cuando sabes que vas a tocar ese concierto como solista, ¿cómo es tu preparación personal para enfrentarlo y prepararlo? mm, pues, pues sí, o sea, básicamente como um, todo esto de escuchar bastante, de leer, ¿no? De leer bastante como el contexto. Yo creo que no solamente para Mozart, sino para fragmentos orquestales, sinfonías, toda la música. O sea, es muy importante entender por qué, cuándo fue escrito, en qué época, o sí. O sea, además de la preparación como técnica del concierto, como de las notas y del texto, sí, del texto me refiero a esto, sino como de organizar el concierto, de las dinámicas y las articulaciones, etcétera. Um, También es como importante analizar como mentalmente, ¿no? Cómo estoy yo mentalmente, porque la preparación mental también es muy importante para un concierto. O sea, la preparación mental es una base para la presentación de un concierto, porque puede ser que uno sufra, por ejemplo, de miedo escénico, que en cierta medida es muy común, como estar nervioso o tener miedo escénico es común. Entonces, por ejemplo, hacer o buscar cosas que le sirvan a uno bastante para eso. Entonces yo, por ejemplo, en mi preparación sí es muy importante este tema de la preparación mental y la preparación psicológica y física, pero no cornística, sino física de mi cuerpo para estar bien para el concierto. Entonces, por ejemplo, si yo sé que yo en un mes o en 2 meses voy a tener un concierto importante, entonces yo hago bastante ejercicio, intento comer, bueno, normalmente hago mucho ejercicio, o yo como mejor también, por ejemplo. O, a mí el café no me afecta mucho, pero yo conozco muchas personas, muchos colegas que si tienen un concierto, un solo importante, ellos no toman café 3 semanas, 4 semanas antes, por ejemplo, porque el café los pone mucho más nerviosos que antes. O por ejemplo, últimamente estoy leyendo un libro está en alemán, se llama eh, Coraje contra el miedo escénico. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo, yo no tengo miedo escénico, pero hay muchas situaciones muy incómodas para mí a veces, porque como corno graba en la orquesta, yo no estoy a veces tan acostumbrado ya a hacer solos, ¿no? Entonces, últimamente, antes de lo de la pandemia, yo estaba tocando mucho segundo corno y en sinfonías de Mahler y Bruckner, en donde el segundo corno tiene mucho que hacer, muchos solos. Y entonces, como estar de nuevo solo así, entonces hay momentos en los que el corazón o las manos se ponen frías o yo qué sé. Entonces, yo creo que es para las personas que son nerviosas, yo creo que es normal, ¿no? Yo creo que muchos nos ponemos nerviosos tocando. Creo que la preparación mental concerniente a este tema del miedo escénico es crucial para una presentación como solista. Entonces a mí me ayuda bastante como leer sobre esto, leer tips o consejos de cómo sobrellevar el nerviosismo, porque uno siempre se va a poner nervioso. El problema es que uno a veces no puede llevar bien la situación, uno
soporta estar de esa manera, ¿no? Entonces, como por ejemplo, este libro me ayuda bastante para eso. O por ejemplo, también acabo de comprar un libro que habla de la interpretación en general, de cómo llevar esto al escenario, de cómo hacer que esto suene. ¿Sí? Como el libro se llama así, de interpretación del texto a la música, del texto al sonido se llama el libro. Se los recomiendo bastante. Y entonces también él habla bastante de cómo lograr una interpretación más eficiente, una interpretación más expresiva, con recursos técnicos. Yo leí un poquito, él dice, por ejemplo, que hay muchas personas para las cuales es muy fácil ser expresivo, para las cuales se les da muy natural tocar un instrumento y que suene siempre cantable y que las frases siempre suenen muy coherentes. Para otras personas no es tan fácil. Entonces él dice que hay una forma en la que uno logre esa musicalidad y esa naturalidad eh, a partir de la técnica, ¿sí? Por ejemplo, hacer, pues, él ya habla de cosas ya muy específicas de las que uno puede hacer con las frases, ¿no? Que uno puede hacer con lo que está escrito para que la música siempre suene expresiva. Entonces, por ejemplo, esos son dos temas que para mí, que siempre me ocupan, ¿no? Así como sobre todo el último tema, de cómo lograr de que mi interpretación sea expresiva y que mi interpretación siempre tenga una coherencia. Entonces yo creo que el consejo en realidad es como que cada quien busque como que cada quien se escuche a sí mismo y encuentre lo que necesita para la preparación de un concierto. Si es preparación física, hay algunas personas que tal vez no lo necesiten, pero yo, por ejemplo, si yo me pongo nervioso, yo tal vez puedo empezar como a temblar y si yo sé que yo hago ejercicio y que estoy más en contacto con mi cuerpo, por ejemplo, yo puedo controlar eso mejor, por decir. Ujú. Yo creo que es un tema muy extenso la preparación de un concierto como solista. Es no solamente la música y las notas, sino también es todo el trasfondo que está con el tocar con la orquesta. Si vas a tocar con la orquesta, entonces tienes que prepararte, saber la parte de la orquesta, saber la función del corno en la orquesta, si siempre el corno es solista o, siempre o si el corno aquí tiene acompañamiento, por decir, o si yo tengo un dueto con el clarinete en Strauss 2, por decir algo. Sí. Entonces sí, son varios temas. Uno puede hacer una lista muy larga y dice, bueno, yo quiero concentrarme esta vez en esto y en esto y tal vez buscar estos libros o escuchar estas grabaciones. ¿Sí? Ujú. Excelente, David. Muchísimas gracias. Santiago Rincón pregunta, ¿el autor de este libro del que hablas, interpretación del texto al sonido? Se llama Gerard Mantel, como mantel de la mesa, se escribe el apellido. Gerard Mantel. Ok, Ujú. Gerard Mantel. Él es el autor de los dos libros que estoy viendo. Él Vale. tiene libros muy interesantes. Hay otro libro que se llama 150 recetas para practicar bien. No lo he ¿Esto leído. es un autor relacionado a la música? Sí, él es chelista. Él fue chelista. Ah, ahí lo está diciendo Luis. Ujú. Sí. Excelente, David, muchísimas gracias. Pues la idea era como abarcar todo el concierto, pero hemos abarcado el primer movimiento. Has dicho cosas Sí. supremamente interesantes, ha sido súper interesante todo lo que has dicho. No quiero quitarte más de tu tiempo, pero te dejo una última pregunta. ¿Qué nos aconsejas a todos aquí en Colombia para a la hora de enfrentarnos a Mozart, de tocar Mozart, de interpretar Mozart? ¿Qué consejos nos puedes dar como prácticos para seguir trabajando Mozart, que es pues nuestra Biblia? Em, yo creo, pues aparte de todo lo que yo ya he dicho, bueno, en resumen, entonces yo creo que es primero como no tener como miedo, ¿no? Como no tratar de no encerrarnos como en ese tabú, como uff, Mozart es como uff, sino Mozart es difícil de tocar, pero una vez que uno ya ha entendido es como, ah, bueno, listo, va. Lo segundo es como fijarse bien en las articulaciones y en la claridad. Esta música tiene que ser siempre muy clara. O sea, no puede ser como pam, 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 tiene tan, tarariri, esta música tiene que ser así. Luego, el otro consejo también sería como preocuparse e interesarse bastante por la música clásica. Escuchar mucho y, por ejemplo, después de que ya pase esto de la pandemia, ir a conciertos y escuchar
escuchar intérpretes, porque uno siempre va a aprender mucho. O sea, uno siempre va a dar, por ejemplo, aquí pasa esto. Si un pianista en el concierto de X de Mozart, yo puedo usar esto para mi interpretación, por ejemplo. Yo creo que sería eso. Y lo que viene después del concierto no es muy diferente, me parece a mí. Bueno, lo que es un poco diferente es el último movimiento que está escrito en 6/8, o sea, tiene una forma diferente, pero en realidad las premisas son las mismas, ¿no? Como mucha claridad, que el sonido sea siempre como alegre, el concepto del sonido tiene que ser claro, alegre, y también darle libertad a la interpretación, ¿no? Confiar también en la interpretación de cada uno, en la musicalidad. Creo que es muy importante también eso. La musicalidad se puede desarrollar en el momento en el que uno le da la libertad también. Uh-huh. Excelente, David. Pues muchísimas Sí, gracias. yo creo que Luis preguntó que si el libro está en español. El libro del texto y el texto al sonido sí está en español, pero es un poco difícil de encontrar. El otro libro, el de miedo al, ¿cómo es? Coraje para el miedo escénico, ese libro no está en español, lastimosamente, solamente en alemán. Ujú. No, no, el libro sí está en Sí, español. No, yo tengo una copia, qué pena. sí. Vale, vale, pensé que era una pregunta. Se consigue en Bogotá, es difícil de conseguir, pero se consigue. Sí, sí, sí. Aquí también fue difícil de conseguir en español, pero sí, sí está. Perfecto, Uh-huh. David. Pues muchísimas gracias. Ha sido una charla súper amena y súper interesante. Yo creo que después de esto terminan quedando muchas más dudas para muchas otras personas, pero es el interés y las ganas de afrontarse nuevamente a Mozart y de perderle un poco ese miedo que le tenemos todos. Entonces, muchísimas gracias. Uh-huh. Siempre es un placer tenerte con nosotros y brindando tu conocimiento. Entonces, muchas Igualmente, gracias. sí, en lo que se Muchas, pueda. pues Sí, muchísimas gracias, David. Esperamos tenerte pronto por aquí en Colombia cuando pase todo esto y poder compartir todo esto más persona a claro. persona, un poquito Sí, menos a mí también me impersonal. gustaría mucho, claro. Pues Portar un poquito. muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Mañana, recuerden, tenemos otro invitado impresionante. Vamos a estar con Ignacio García hablando del cuarto de Mozart. Entonces están todos cordialmente invitados para estar con nosotros. Muchas gracias, David, y hasta una próxima. Gracias a ustedes. Chao, Que tengas buena noche. Adiós. chao. Nos vemos. Suerte, David, parcero. Muchas gracias, Chao, mi. parce. Chao. Chao, chao, Bien. David. Chao. Chao. Muchas gracias, chao. Estuvo muy chévere. Con gusto. Como le ha cambiado la voz a Kevin. Está mejorando. Estoy escuchando mucho soprano para más. Sí, muchas gracias. Muy bien. Bueno, chavales, nos hablamos. Bueno, sí, a mí ya me toca ir a hacer la cena. Chao.